Vivencia. El día de hoy estamos una vez más en su programa para hablarles un poco sobre salud integral con nuestros doctores Pablo Peñaranda, Sara González y nuestro doctor Federico Anse. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante con los doctores, el cual es el hongo cándida en genitales femeninos. Muy buenos días, doctores. Una de las preguntas más frecuentes tal vez es, ¿el hongo cándida es una enfermedad de transmisión sexual? Bueno, se considera que la candidiasis como tal, ya la infección, no es de transmisión sexual, no se considera de tal manera, pero pueden haber algunos parámetros que aumenten el porcentaje de incidencia en la enfermedad por un problema o por una vida, digamos, de promiscuidad y demás, ¿no? Relaciones sexuales con varias personas, pero no está considerada dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, en general este hongo está dentro de la flora normal de la mujer, hablando de la vagina, ¿no? Este hongo cambia su cantidad, la cantidad en la que se encuentra en la vagina, dependiendo de los ciclos de la mujer, en qué parte del ciclo se encuentre, ¿no? Y ahora las infecciones se dan no por la presencia del hongo, sino por el exceso de este hongo, el exceso de cantidad. Lo que quiere decir que el hongo cándida no es una enfermedad, como aparentemente dice la pregunta. El hongo cándida vive en el organismo del ser humano, no solo de la mujer, sino del hombre también, y el lugar donde más vive es en la zona, en el intestino, ¿no? Ahora, obviamente, al hombre y a la mujer puede invadir a otros lugares, sobre todo, como dice la doctora, cuando hay un desequilibrio, cuando la cantidad de la cándida excede a lo normal, porque lo normal sería que sea un hongo, un microorganismo saprófito que vive con nosotros, que hasta es útil en algunas cosas, ayuda en ciertas etapas del metabolismo, de la absorción, de la eliminación de toxinas, corrobora con la microbiota, pero sin embargo cuando se rompe este equilibrio, cuando es una cantidad mayor a la normal, vamos a decir, entonces sí, puede invadir otros órganos, en las mujeres obviamente las zonas genitales, produciendo ya un tipo de lesiones diferentes y de ahí incluso puede pasar al torrente sanguíneo y llegar hasta el cerebro, ¿no? O sea que no es enfermedad mientras está en equilibrio y se vuelve enfermedad, o sea, la candidiasis, cuando se rompe el equilibrio y cuando aumenta la cantidad de la Candida, generalmente estamos hablando de la Candida albicans, y en ese caso sí se convierte en una enfermedad que se llama candidiasis. Muy bien, ¿y cuáles son las fases de este hongo? Bueno, en cuestión de las fases, o bueno, tipos de candidiasis, podríamos decir, es que la principal es la candidiasis, candidiasis no complicada, ¿no? La candidiasis que generalmente dicen que un 75% de las mujeres la va a padecer al menos una vez en su vida. Incluso dicen hasta ahí las estadísticas muestran que entre 40 a 50% una mujer va a desarrollar por una segunda vez esta candidiasis vaginal. Hay otro tipo de candidiasis que ya son las complicadas y otras que ya son las recurrentes o resistentes, que normalmente se pueden dar por otro tipo de cándida que no sea la más común, que es la albicans, pero hay algunos otros tipos de cándida que están dentro de las que se consideran resistentes o las que producen la recurrencia. Para hablar de una candidiasis recurrente, tendríamos que estar hablando de 4 episodios al año de este tipo de enfermedad, para lo cual, para estar seguros, se debería corroborar con un cultivo en laboratorio y verificar si realmente se trata de Candida albicans o es otro tipo de cándida que puede ser más resistente que la Candida albicans, que es la más común en nuestro medio y en realidad a nivel mundial en las mujeres. Bueno, en general no tiene fases como tal, ¿no? Como hablábamos, la cándida siempre va a estar presente. Ahora, como hablaba el doctor Pablo, él se refiere a que la cándida puede ser recurrente o no, pero eso también va a depender mucho del sistema inmunológico, ¿no? ¿Qué pasa si es una persona inmunodeprimida? Siempre va a tener estos problemas con cándida, no solo con el hongo cándida, sino con varios tipos de virus o bacterias y otros tipos de hongos, ¿no? En general, las personas que
están predispuestas a tener este hongo, tienen uno, esa inmunodeficiencia, o sea, puede que sea una persona inmunodeficiente, otro que use excesivamente detergentes para lavarse esa zona, otro también puede ser una disbiosis en la microbiota provocada, puede ser por antibióticos, o también puede ser por el medio en el que se encuentra, ¿no? Tal vez no se hace adecuadamente y produce la proliferación de la cándida, ¿no? Sin embargo, en la zona oral, vamos a decir, aunque no estamos hablando de esa zona, cuando preguntamos de etapas, no son etapas en sí, sino formas en las que se presenta, ¿no? La primera es característica, aunque mucha gente no conoce, no sabe qué es, se presenta como manchas blancas en la boca, empieza como si fuera simplemente un tinte diferente, o más bien que no es un tinte, porque un tinte sería algo más oscuro, como una despigmentación en ciertas áreas de la lengua o del paladar, que va presentando luego una forma como de unas motitas pequeñas de algodón. Después, cuando no se le da mucha importancia y ya se convierte en algo que es un poco más agresivo, y ahí se puede producir incluso la pérdida de las glándulas, de las papilas gustativas, y la persona no siente sabores en la comida. Y otra, la queilitis, que también ataca a los bordes de los labios, sobre todo a los, vamos a decir, a los lugares donde se junta el labio superior con el inferior, produciendo permanentemente lesiones que son difíciles de cicatrizar, ¿no? Entonces, si bien no son etapas, pero sí son formas de que la persona se pueda dar cuenta de que empezó simplemente con una manchita blanca, que luego se dio cuenta que no estaba sintiendo bien los sabores, que se puso roja la lengua, es otra cosa que se me ha pasado, se pone roja y se llama lesión eritematosa. Luego viene esto de los labios. Entonces algunas personas simplemente pueden quedarse en esa primera fase, y las otras pueden tener todo porque no han sido capaces de controlar, porque no sabían o no le dieron mucha importancia, pero sí llegan a ser lesiones intolerables en algunos casos, en que la persona no puede comer, hasta hablar le duele la boca, la lengua en algunas partes es insensible incluso a los sabores, y sensible incluso a los dolores, ¿no? Entonces, la cándida es una de las, es una levadura, ¿no? Pero uno dirá, han dicho que son, la levadura está dentro de la familia, vamos a decir, de los hongos. Es un tipo de hongo un tanto diferente, que tiene acciones diferentes. Entonces, nunca vamos a decir, por ejemplo, que vamos a fabricar pan con hongo, ¿no? Pero sí decimos vamos a fabricar pan con levadura o cerveza con levadura. Entonces es un tipo de hongo, pero que tiene ciertas características que la hacen diferente para ciertos procesos. Muy bien. Y respecto al hongo cándida en genitales femeninos, ¿cómo se da el desequilibrio en la flora vaginal? Bueno, como ya habíamos un poquito mencionado, creo que en anteriores entrevistas también ya habíamos un poquito puntualizado este tema, que la cándida como tal forma parte de la piel, de la parte intestinal, en la parte de genitales femeninos en este caso, pero sí va a haber un desequilibrio por varios factores externos e internos también. Los principales, vamos a hablar de un sistema inmune deprimido, o en palabras más sencillas, cuando una persona tiene defensas bajas por varios motivos, por ejemplo en el VIH, en enfermedades que deprimen el sistema inmune. También hablamos que las mujeres que están pasando por el embarazo o usando anticonceptivos tienen algún desequilibrio hormonal que también produce un mayor porcentaje de posibilidad de infección que se vuelva candidiasis en realidad, cuando aumenta en tamaño, volumen y cantidad la cándida en la zona genital.
y también en personas que tienen, que están medicadas con mucho corticoide, ¿no? Porque los corticoides tienen ese efecto de suprimir el sistema inmune y obviamente a largo plazo puede producir un desequilibrio. Las personas que están con una antibiótico-terapia, están tomando antibióticos para cualquier otro tipo de infección, van a tener esa predisposición a tener mayor problemas de candidiasis justamente porque se va a eliminar mucha de la parte de la microbiota vaginal. Y también están dentro de este grupo las personas que tienen diagnosticado diabetes mal controlado o, como ya habíamos hablado anteriormente, que aunque no tengan diabetes, también tienen un consumo excesivo de azúcar refinada. Hemos dicho que el azúcar era como el alimento del hongo, entonces va a haber obviamente un crecimiento desproporcional. Sí, bueno, hay una bacteria que es el lactobacillus, que está presente en vía vaginal, ¿no? Esta bacteria es muy importante porque mantiene a raya a todas esas otras, ¿no? Y muchas personas pueden encontrar el lactobacillus en jaboncitos, en jabones íntimos, ¿no? Entonces, como te decía anteriormente, el uso excesivo de detergentes que no son adecuados para vía vaginal, porque tiene que tener un pH, tiene que tener bueno, también lactobacilos, ¿no? que ayudan, el incremento de lactobacilos ayudan a controlar el exceso de candidiasis. Luego también, como decía el doctor Pablo, el uso de antibióticos provoca una disbiosis, cambios hormonales. No solo los cambios hormonales se deben al consumo de hormonas, sino también puede que la persona también tenga quistes o tenga algún déficit metabólico relacionado con la insulina, etcétera, ¿no? Ahora, si hablamos de personas inmunodeficientes, personas con VIH o que están consumiendo algún tipo de medicamento que les disminuye las defensas, como las personas que tienen lupus, por ejemplo, y un montón de cosas más, ¿no? Pero la disbiosis se debe mayormente a la deficiencia de este lactobacilo, ¿no? Pero se puede solucionar, se puede subsanar, y no solamente usando los jabones, ¿no? También se puede usar probióticos vía oral, porque de alguna manera hay como un traslado, se podría decir, de esas bacterias buenas hacia las vías urinarias, hacia las vías genitales y todo lo que conlleva ahí en los genitales de la mujer, ¿no? Sin embargo, hay una discrepancia, sobre todo en los países del tercer mundo, en los países en vías de desarrollo, en los cuales, según algunos científicos, dicen el 80% de las mujeres no conocen esos jaboncitos con, digamos, con lactobacilos, con probióticos, vamos a decir, y sin embargo no los han usado nunca y no se enferman, porque muchas veces estos jabones no se toma en cuenta que todo jabón tiene un pH alcalino, ¿no? Y hay un pH determinado para todos los microorganismos, que cuando varía ese pH suficiente, el pH es la medición, digamos, de la acidez-alcalinidad. Normalmente un pH de 7.3, si no me equivoco, es el más apto para que se desarrolle, para que no se desarrolle, para que viva de manera normal la Candida albicans, ¿no? Al variar ese pH, ya sea hacerlo más alcalino, o sea, subir el pH a 7, 8, a 8 o por encima de 8, es suficiente motivo para eliminar la Cándida, ¿no? Pero también esto puede ocasionar que haya un desequilibrio en otros microorganismos que pueden ser mucho más dañinos. Es por eso que, si hemos hablado hace rato, o acabo de decir yo, que el 80% de las mujeres no utilizan este tipo de detergentes para lavados vaginales, que hasta hace muchos años no existían. Yo no me acuerdo cuando empecé con la farmacia, bueno, ya pasan siglos, no habían este tipo de jabones especializados para ciertas áreas del cuerpo femenino sobre todo, y sin embargo no había tanta diseminación, digamos, tanto contagio de cándida. Entonces hay como una discrepancia incluso dentro del cuerpo médico, donde algunos dicen sí debes usar una vez por semana, 2 veces por semana, a diario, y en otros lados dicen yo no conozco qué es eso, y nunca lo han usado y nunca se han enfermado. Entonces hay que tomar en cuenta que no se debe alterar el pH. La gente no sabe, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para no alterar el pH?
Cuando menos hagas uso de este tipo de detergentes, tu pH automáticamente tu cuerpo lo va a regular. No va a esperar que entre un jaboncito, un detergente o algo. Ahora, si se quiere hacer un aseo, se puede hacer un aseo con cosas naturales, como ser el vinagre de manzana. Y el vinagre de manzana tiene una acidez mayor, o sea, un pH menor. Cuando el pH es menor, la acidez es mayor, parece un contrasentido, pero el pH 7 es un pH ácido. Cuando es más de 7, vamos a decir 8, 9, 10, 11, es pH alcalino. Cuando es menos de 7, la acidez es mayor. O sea, si hablamos de una acidez del vinagre de manzana que es en 2, entre 2 y 3, ahí no puede subsistir ningún microorganismo patógeno. Entonces, los naturistas sobre todo recomiendan, yo prefiero hablar de naturismo, porque he visto resultados excelentes con dos productos. Uno, el vinagre de manzana, que de por sí es como un bactericida y además que al cambiar el pH no va a resistir este hongo, esta levadura de la que estamos hablando. Y el otro producto que con una sola aplicación se elimina, pero increíblemente, aunque le han hecho tanta guerra, algo que hemos estado hablando mucho tiempo, el Diox, que se hacen lavados con esta solución y con una vez se elimina totalmente todo tipo de hongos y de levaduras en la zona genital. Entonces, las personas que tienen temor, o no temor, sino incluso por falta de recursos, de tiempo y de, qué sé yo, a veces por vergüenza y demás que no quieren asistir a un ginecólogo, pregunten, no en todas las farmacias, obviamente, ¿no? Deben tener su farmacia de confianza donde pueden agregar cómo puedo hacer un lavado, porque me han dado un montón, o ya fueron al ginecólogo, al médico, les dieron óvulos, les dieron cremas, les dieron líquidos, les dieron jabones, todo, y no me funciona y me repite. Y yo les aseguro, por lo menos las pacientes que me han consultado a mí, sin necesidad de hacer un análisis, nada más por las características, por las que van siempre, no tanto las propiedades, sino los síntomas, diríamos, que la mujer nos manifiesta, se les explica cómo tiene que hacerse un lavado con algo que no va a alterar su pH. En el caso del vinagre sí, pero de una manera positiva, de una manera natural, de una manera que no va a matar su flora vaginal, porque la flora vaginal también es la que protege esa zona para evitar la proliferación de hongos, de bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, lo de los probióticos es importante. Algunos médicos, y en algunos casos también yo he sugerido el usar por decir, un yogur que tiene lactobacilos, y a ese yogur que no debe tener ni color, ni sabor, ni olor, ni ser tampoco, ¿qué es lo que hacen para que un alimento no tenga fermento? Se llama pasteurización, no me salía la palabra. Si es pasteurización no sirve porque han matado todos los lactobacilos, ¿no? Sin embargo, se puede reforzar el efecto del yogur poniendo unas 2 o 3 capsulitas, que estas que vienen, que se toman por vía oral, que se llaman probióticos, se pueden vaciar al yogur y mediante una jeringa insertar en la zona genital, y esto también va a ayudar a regenerar la flora bacteriana normal, y que es una gran defensa para evitar estas infecciones de las que estamos hablando. Gracias. ¿Por qué algunas personas no logran curarse del hongo cándida aún estando medicados? Bueno, habíamos dicho que hay ciertas características o condiciones. Puede ser que aumente la exacerbación de la cándida en la zona genital, en esta que estamos hablando, y muchas de estas características se pueden mantener en el tiempo, porque uno de los enfoques de la medicina funcional e integral no se trata solamente en eliminar los síntomas o eliminar la enfermedad, sino que se trata de cambiar el estilo de vida en sí. Y una de las bases es justamente reducir el consumo de azúcar refinada, el exceso, ¿no? Porque eso va a incrementar a que la cándida como tal vaya incrementando y va a producir estos síntomas. Y también van a haber otro tipo de condiciones. Por ejemplo,
Bueno, yo dentro de lo poco que puedo conocer de la vida femenina, digamos, es que tal vez puedan evitar el uso de ropa muy ajustada, cierto tipo de toallitas que, como decía el doctor, pueden tener estos químicos como perfumes, alcohol y demás que están en un contacto constante con la zona genital que puede derivar en una alteración de la microbiota, ¿no? También, por ejemplo, en el tema de la humedad, ¿no? Personas que van muy recurrentemente, por decir, a la piscina o a un sauna y se quedan con la ropa, con el bikini y demás, con la ropa íntima, mucho tiempo también puede desarrollar en que haya una alteración de esa microbiota. Entonces, como tal, van a haber ciertas características. Es cierto que, como decía la pregunta, hay medicación, hay cierta medicación, generalmente son los que terminan en sol, ¿no? Iconazol, fluconazol, pero que, como dices, posiblemente están medicados y no está teniendo un resultado. Puede ser por estas características que no se está corrigiendo en el modo de vida, o puede ser también la otra opción que les decía en la anterior pregunta, que se esté tratando para haya otro tipo de cándida, que tal vez en ese caso, que creo que no sé si es tan recurrente en nuestro medio, pero hacer un cultivo para aislar un tipo de cándida que tal vez es resistente, que tenga otro tipo de tratamiento. Bueno, la cándida en las mujeres es recurrente debido, como decía el doctor Pablo, al estilo de vida, ¿no? Ahora, una persona que puede estar consumiendo, yo qué sé, antimicóticos, le pueden haber dado óvulos y una crema, digamos. En los óvulos generalmente vienen el óvulo mezclado con un antimicótico, un antifúngico, un antimicótico, un antibiótico y puede ser un antiinflamatorio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa al estar mezclando con el antibiótico? También se está afectando de alguna manera la flora, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, el estado inmunológico, como siempre hemos hablado. El cuerpo mismo batalla contra ese equilibrio, ¿no? Para que exista ese equilibrio. El hecho de que no se esté suplementando con probióticos, también eso afecta, ¿no? Porque puede que ya esté matando la cándida, esté matando, pero se sigue reproduciendo porque no hay otro sistema interno que ataque a la cándida. Entonces, reforzar en esas cosas para que no sea tan recurrente, ¿no? Y también hacer enfoque en el uso de tampones, ¿no? Porque el uso de tampones también es uno de los factores para que se produzca la cándida. Ahora, para evitar estas recurrencias, existe dentro de la naturaleza algunos alimentos, algunos condimentos, algunas especies que se ha visto que tienen resultados excelentes. Algunos médicos dicen lo mejor de todo es el aceite de coco, varios dicen eso, el aceite de coco. Es un tratamiento bastante caro, sale más caro que hacer este tratamiento con estas pomadas que ha nombrado la doctora, los óvulos y demás, pero es una cosa natural, además que aparte, haciendo un paréntesis, el aceite de coco está demostrado que es uno de los alimentos que producen más energía en nuestro cuerpo. Porque antes se pensaba que los carbohidratos eran los alimentos que producían la energía y no se equivocaban, porque a los atletas les daban glucosa, les daban azúcar o un batazo grande de tallarines que son carbohidratos refinados y tenían energía mientras duraba su competición. Termina la competición y esta persona está totalmente agotada. En cambio, la energía que el cuerpo pueda obtener, o sea que en cada célula tenemos las mitocondrias, que son las productoras de energía, que si se nutren de sustancias oleosas, vamos a decir, de grasas, van a producir tal vez en más tiempo la energía que produce la glucosa rápidamente, pero en más cantidad, ¿no? El doble de energía se produce con la misma cantidad de un alimento, de un carbohidrato, que de una grasa. O sea, necesitas la mitad de la grasa simplemente. Entonces, me ha salido del tema un poquito para que la gente sepa que la energía no solamente se consigue con los azúcares y las harinas refinadas y los fideos, los tallarines, a lo cual están acostumbrados muchos preparadores físicos, muchos entrenadores incluso de equipos profesionales, que
la hora de almuerzo, si van a jugar el partido a las 4 de la tarde, el almuerzo es un platazo de tallarines. Ahora ya se ha visto que la grasa, sobre todo el aceite de coco, que es una grasa muy sana, también elimina esta invasión, vamos a decir, de todo tipo de hongos, pero sobre todo de cándida. Después de eso vendría un alimento, no es un alimento, pero más es un condimento, que es la cúrcuma. También otros dicen que no hay como lo que se pone a las pizzas, que no me acuerdo, unas hojitas verdes que se llaman orégano, exactamente, gracias doctora, orégano. Ahora, si se consigue el orégano en aceite concentrado mucho mejor, pero hay que saber, hay que tener mucho cuidado, porque el aceite de orégano es muy fuerte, muy agresivo, y solamente se toman 2 o 3 gotas. Entonces, normalmente cuando se toma un aceite para un X tratamiento, se toman 20, 30, 40 gotas, ¿no? Si la persona hace eso con aceite de orégano, pues va a tener unos efectos colaterales indeseados, y no es necesario además tomar esa cantidad. Con 2 o 3 gotas, 2 o 3 veces al día es suficiente. Ahora, la otra manera es consumir el orégano tal cual, ¿no? En una forma natural, poniéndole a los alimentos. Esos 3 alimentos, he estado viendo en el internet que los diferentes médicos, los científicos, investigadores, le dan mucha importancia al orégano, y me estoy olvidando de uno muy importante, que es el ajo. Entonces, el ajo, el orégano, el aceite de coco y la cúrcuma, y la persona nunca más va a tener esa recurrencia de esta famosa levadura que es la cándida. Ya. Ahora, ¿será que existe alguna relación entre el estrés y el hongo cándida o la candidiasis? Pienso que no hay una relación directa, sino que, como en muchas enfermedades, no es, digamos, una sola causa, pero el estrés puede aportar justamente por bajar el sistema inmunológico, por tener digamos, el estrés puede estar asociado a una mala alimentación, a una alteración del movimiento o tránsito intestinal, que también puede afectar, sobre todo en personas que, digamos, viven muy ajetreadas por el trabajo, llegan a la casa a dormir mal, comen mal. Entonces, digamos que no es la relación directa del estrés a la candidiasis, pero que sí puede afectar, obviamente, porque las defensas se van a ver comprometidas, la alimentación se va a ver comprometida, y también posiblemente el sueño, que es importantísimo para regenerar muchos de los órganos. Entonces, creo que el estrés es una de las causas que también tendríamos que tomarla en cuenta, como habíamos dicho, dentro de una terapia integrativa, pero también tiene que estar asociada al otro tipo de terapias, como ya sean los alimentos, el tema del aseo. Incluso me había olvidado decir que en la anterior pregunta, el tema del aseo excesivo también puede ser una causante de que haya una alteración en la microbiota y una aparición, ¿no? O sea, ya un poco el doctor nos amplió más al respecto, pero en esta pregunta del estrés creo que sí puede ser como una causa indirecta o formar parte de mucho de las otras causas también. Bueno, sí, con respecto al estrés, no solo nos hace predispuestos a la infección por cándida, ¿no? Sino también a otro tipo de infecciones. Como decía el doctor Pablo, afecta al sistema inmunológico. Y cuando uno está estresado, no solo se disminuye el sistema inmune, ¿no? Aumenta el cortisol, hay problema con las hormonas, y también puede ocurrir una disbiosis, ¿no? O sea, el estrés afecta en todo. No sé si soy la única a la que le pasa que, digamos, se encuentra no sé, una semana muy estresante y justo me tengo que enfermar, ¿no? Entonces es por eso. El estrés sí afecta. No será directamente, como dice el doctor Pablo, pero sí es uno de los factores. Sacando conclusiones de lo que han dicho mis colegas, yo la respuesta la daría en una sola palabra, que sí. Gracias. Ahora, ¿qué otras complicaciones podría darse si no se trata a tiempo el hongo cándida en los genitales femeninos? Bueno, como complicaciones, sí, digamos, graves, que comprometan la vida, no es tanto así, pero ¿a qué se va a ir con las complicaciones? Justamente va a ser en el hecho de que
le va a proporcionar a la persona, bueno, a la mujer en este caso, una vida, una calidad de vida muy deficiente, una mala calidad de vida. Incluso va a tener posiblemente, si le puede afectar en su vida sexual, teniendo algunas molestias y sobre todo por los síntomas, ¿no? Que uno de los principales síntomas es el prurito, que es el escozor o picazón en esa zona. Y también vamos a ser claros, va a ser un gasto de dinero, gasto de tiempo, porque si no se trata, si no se soluciona el problema, por decirle, en un año, ese año va a estar con esos gastos, va a estar con esas molestias, pérdida de tiempo y obviamente las complicaciones van a estar más debidas al nivel de calidad de vida. No tanto va a comprometer, pero sí, no compromete, digamos, la vida como tal, pero sí le puede afectar en la calidad de vida. Bueno, de las consecuencias tenemos la secreción, que es horrible, la consistencia es grumosa, es blanca, es molestoso. Ahora, ¿qué hace la cándida en la mucosa, ¿no? La cándida, ella está viviendo feliz, se está alimentando, pero ¿qué le está haciendo a la mucosa? Se la está como que comiendo, se la está carcomiendo, entonces a futuro sí puede presentar como que molestias por eso que está causando la cándida, ¿no? Y como dice el doctor Pablo, el escozor, eso en general, pero sí, o sea, sí se puede subsanar, ¿no? Claro, lo que tienen que saber las mujeres es que pueden llevar una vida totalmente sana, una vida saludable, vamos a decir, con cambios de hábitos de vida, ¿no? Ya se han hablado de muchas cosas, de la ropa húmeda, apretada, de las piscinas, de los saunas, del exceso de higiene, por así decir, entre comillas. Eso no quiere decir que no deben tener, que no se deben higienizar, vamos a decir. Pero también hay lugares donde el agua es bien contaminada, ¿no? Entonces, todos esos factores van a influir para que la calidad de vida de la mujer no sea agradable, porque no creo que sea muy agradable para una mujer o para un hombre, porque ahí el síntoma ese que se presenta de la picazón vaginal puede ser también a nivel anal. Entonces, si una persona está en una reunión, o aunque no esté en la reunión, aunque esté solita en su cama, que esté con esa picazón permanente, no es nada agradable. Entonces, tienen que empezar a tomar en cuenta de que se puede vivir libre de estas afecciones, de estas infecciones, de estos ataques de microorganismos que están en nuestro organismo para hacernos bien, porque son parte de la microbiota, ¿no? Pero sin embargo, las alteraciones que las producimos nosotros mismos, el caso principal, yo diría, según mi concepto, es de las personas que consumen exceso de azúcar. Primero, azúcar y carbohidratos refinados, o sea, todo lo que son bollerías, todo lo que son, digamos, artículos de pastelería, las tortas, los queques, los donuts, los helados, etcétera, etcétera. Y daría la impresión, no es que daría solamente la impresión, es una realidad que el hongo es manipulador. Ya hemos dicho que las levaduras son hongos, ¿no? He vuelto a escuchar el video donde decía que el hongo manipula a través del hígado al cerebro y le dice, dame chocolate, o dame más azúcar, ¿no? Y el cerebro piensa que el organismo necesita ese azúcar, porque está siendo manipulado a través del hígado, sí, efectivamente, pero por efecto del exceso de cándida, porque la cándida y otros hongos, pero ahora estamos hablando de la cándida, lo que necesita, lo que más quiere, y una de las formas de determinar o de diagnosticar de que hay cándida es cuando la persona tiene deseos irrefrenables de comer cosas dulces. Entonces, tomando en cuenta ese para mí, la primera causa de que esta enfermedad se expanda, que tal vez no sea la fuente principal de que haya un desequilibrio en cuanto a la cándida en referencia tanto a otros hongos como a bacterias, pero sin embargo
es lo que más afecta a una persona que está en tratamiento o que quiere estar en tratamiento o que no sabe ni está en tratamiento, pero por sus hábitos alimenticios y por esta manipulación de la que hemos hablado, que se produce dentro de nuestro mismo cuerpo, se hace bien difícil el exterminar, el disminuir, el terminar, digamos, con esta infección que se llama candidiasis, si la persona no cambia sus hábitos de vida, si no se da cuenta de que esos irrefrenables deseos de consumir cosas azucaradas es a causa precisamente de que está invadida de cambios. Entonces, mi consejo, mi principal consejo en este caso sería la disminución absoluta a cero de todas estas cosas que tienen azúcar y no solamente azúcar, ¿no? Estamos hablando de todos los carbohidratos refinados, incluso el pan blanco. Entonces, si la persona se priva de eso, yo diría que está haciendo ya el 50% del tratamiento. Gracias, doctor. ¿Cuál es el proceso de tratamiento que debe seguir una persona con hongo cándida femenino? ¿Y existen tratamientos naturales? Sí, evidentemente hay tratamientos naturales de los cuales ya el doctor ha mencionado algunos que sí, obviamente me adhiero a esa sugerencia, como el aceite de coco virgen, el vinagre de manzana, restricción de todo lo que es azúcar refinada también estaríamos haciendo como parte de un tratamiento, pero tal vez un proceso a seguir ya cuando una persona, primero habría que llegar a un diagnóstico, ¿no? Mucha gente o muchas mujeres en sí lo que hacen es un autodiagnóstico que tal vez no va a ser muy difícil de hacerlo, pero también se pueden hacer una automedicación y ahí es donde se puede cometer un error, ¿no? De directamente decir que la vecina le dijo que a ella le funciona el fluconazol, tienes escozor, ya, fluconazol. Entonces, tal vez una orientación sería primero a estar conscientes de los síntomas, porque la cándida como tal puede ser asintomática, puede estar una persona con cero síntomas, asintomáticos mucho tiempo, o dejar de lado esos pequeños síntomas como el escozor, la leucorrea, que es la secreción blanquecina que decía la doctora Sarita, y después tomar en cuenta que si esos síntomas están en avance, sí se debería hacer un control. Como les digo, no es lo más aconsejable, por lo menos desde mi perspectiva, autodiagnosticarse y automedicarse, sino que tener en cuenta tal vez con su ginecólogo o ginecóloga de confianza, hacerse un control, porque tampoco estos síntomas, sobre todo el escozor o el picor, no es patrimonio de la candidiasis, o sea, no es exclusiva de la candidiasis, y puede ella pensar que está haciendo un tratamiento para la candidiasis, sin embargo, ella tener otro problema mucho más grave. Entonces, para descartar esto, bueno, aquí en Bolivia tenemos a través de los programas de salud, se puede hacer un tratamiento, pero un diagnóstico gratuito al respecto, y ya en base a eso, si fuera requerido, hacer un tratamiento ya con medicación, si fuera necesario, pero mucho antes, como digo, hay muchas personas, en sí hay muy poco el porcentaje que hace ese procedimiento, pero en la gran mayoría, como no es tan grave este problema en cuestión de riesgo de vida, se hace un autodiagnóstico y se hace un tratamiento. No se recomienda mucho hacer lo que decía hace rato el doctor, el tema de tratamientos directos con algún tipo de óvulos o jabones que puedan hacer esto, aunque ahora se está haciendo mucho más común, porque podríamos estar desequilibrando la microbiota para que dé lugar a otro tipo de infecciones. Entonces, en sí es algo que se podría solucionar fácilmente, pero también mi consejo sería que no lo tomen tan a la ligera, porque estos síntomas no son exclusivamente de la candidiasis. Bueno, tratamientos hay muchos, ¿no? Hay óvulos, hay tabletas, hay, no sé, cremas, etcétera, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con el doctor Pablo que sí se tiene que tener una supervisión previa, ¿no? Y también no solo es atacar al hongo como tal, ¿no? También hay que ver el sistema inmune, hay que ver si la persona se encuentra en las condiciones, todo, ¿no? Eso es un conjunto, el estilo de vida, todo hace parte del tratamiento en sí. Y con respecto a los tratamientos naturales, yo tengo mucha fe en los baños de asiento que recomienda el doctor, ¿no? Y mejor si son baños de asiento acidificables, digamos, o sea, con vinagre de manzana.
Un baño de asiento, para explicar a alguien que tal vez ha escuchado pero no sabe cómo se dice, ¿no? Bañador en el cual la persona tiene que sentarse dentro, el agua tiene que llegar por lo menos hasta bajo del ombligo y ahí echar 1 litro de vinagre de manzana, por decir, quedarse, puede ser el agua tibia, fría, incluso puede ser el agua caliente, ¿no? Quedarse no más de 10 minutos, suficiente, y repetir esto semanalmente o 2 veces por semana. Ahora, cuando han hablado del diagnóstico, que sería lo ideal, para eso están los laboratorios, pero mucha gente no va, se aguanta, hace finalmente de entre las cosas que hemos dicho algunas y por ahí les va bien y demás. Pero escuché y leí en un tratado de un médico que decía que hay una forma de diagnosticar de manera doméstica, vamos a decir. A mí al principio me pareció no muy higiénico, pero tampoco es antihigiénico. Consiste en lo siguiente: el que quiere hacerlo, pues puede hacer. Se reúne saliva en la mañana y en un vaso de agua se vierte esa saliva, se escupe, y si se forman filamentos de la saliva que van cayendo al fondo del vaso de agua, esa persona casi con seguridad que tiene Candida albicans. Si la saliva se queda flotando en el vaso de agua, no es Candida, es otra cosa. Entonces, habría que hacer la prueba, a mí no me ha dado tiempo, pero sí, no solamente a un autor en un libro, y en el internet por lo menos 2 o 3 investigadores, micólogos, etcétera, dicen eso, ¿no? Que se produce en la saliva unos filamentos a causa precisamente de que la Cándida va a romper esa tensión superficial, vamos a llamar, de la secreción de nuestras glándulas salivales, y va a hacer de que no se pueda sostener, porque si uno escupe normalmente en el agua, la saliva debería quedarse flotando y no formar filamentos que se vayan al fondo. Al final, todita la saliva se va hacia el fondo. Entonces, eso ya le da una idea a la persona de que tiene la Cándida y puede empezar con tratamiento, o finalmente, para confirmar, bueno, ir directamente ya al laboratorio, al médico primero, pero tal vez yendo al laboratorio le van a explicar qué muestra, porque según algunos autores dicen que la mejor muestra son las heces, porque en las heces sí o sí va a salir. Si tiene exceso, ¿no? Porque normalmente ya hemos dicho que la Cándida es saprófita y que todo ser humano en todo el mundo tenemos Cándida. Entonces, la candidiasis, que es diferente a tener Candida albicans, todos la tenemos. La candidiasis es un desequilibrio, ya es cuando la cantidad de esta levadura ha aumentado de tal manera que empieza a presentar síntomas que son intolerables en muchos casos. Muy bien. Hace un momento el doctor Anse hablaba sobre los lavados con vinagre. ¿Es recomendable los lavados vaginales y las vaporizaciones vaginales en personas que padecen de hongo cándida? Claro, justamente la recomendación es por el tema de la candidiasis. Vamos a hablar de la candidiasis porque ya es esa patología que está relacionada a la cándida albicans en sí. En el tema de las vaporizaciones, tal vez sí yo podría decir que tendríamos que tener un poco de control o un poquito de tener un marco de seguridad con la temperatura, ¿no? Porque temperaturas muy altas tal vez podrían también producir algún desequilibrio, ¿no? Pero obviamente el vinagre de manzana, justamente por el pH ácido que tiene, cuando hablamos tanto de pH, que es muy importante en el cuerpo, pero a veces tal vez no están, ¿no? Si los que nos están escuchando no están entendiendo bien, una relación, digamos, en el sentido social o humano, sería, por ejemplo, el clima, ¿no? Hay personas que les gusta vivir en el sector del oriente, el calor les hace bien, están con polera, la humedad, viven tranquilos, pero si van a Potosí, por ejemplo, no pueden vivir en el frío, no les gusta vivir en el frío, y dicen, no me iría a vivir jamás al sector del altiplano. Similar, la Cándida tiene un tipo de pH, un tipo de ambiente que prefiere vivir, y si se cambia ese ambiente, obviamente se va a limitar el crecimiento porque siempre está, pero si se cambia su ambiente puede empezar a aumentar, a multiplicarse, a proliferar, y ahí es donde cambia obviamente el
el tejido de la vulva y de la vagina, donde empieza a irritarse, empieza a segregar ciertas sustancias, y también el tema del escozor y el prurito. Pero la pregunta, yo diría que sí, es bueno realizar ese tipo de tratamiento con el vinagre de manzana. Sí, y también no solo los baños de asiento, sino que hay también lavados vaginales con el uso de irrigadores. Uno de los que he visto que sí tiene resultados es el del Diox. El doctor sabe más de eso, pero sí funciona. Sí, hace un momento yo hablé de que hay una sustancia que con una sola aplicación, eso no quiere decir que la persona haga una sola vez, ¿no? Si quiere tener una seguridad de que no le va a repetir y de que va a estar libre absolutamente, sobre todo cuando la candidiasis es genital, ¿no? Porque si es una candidiasis oral, por ejemplo, habría que usar otro tipo de tratamiento, aunque con la misma sustancia, ¿no? El Diox se disuelve en agua y con irrigador, con perita de goma, con jeringa, con lo que sea, hacerse lo que dicen lavados o ya llaman también duchas vaginales. Analizar cómo podemos evitar el hongo cándida en genitales femeninos. Una de las principales causas que puede llegar a producir la candidiasis, y también es una de las causas que es bien difícil de dejar, ¿no? El consumo excesivo de azúcar, porque produce una adicción. Después también se puede tomar en cuenta el tema de la ropa, ¿no? El tema de la ropa, las mujeres, ya saben, no muy ajustadas, que no tengan algunos productos como perfumes, alcohol y demás, y no mantener mucho, no tomar mucho tipo de medicación, a no ser que sea, claro, necesario, pero tomar en cuenta que un antibiótico le va a desequilibrar. Para eso se puede tomar, asociar a los probióticos. O personas que toman corticoides, también tomar en cuenta que a la larga les puede producir una baja en sus defensas, y principalmente eso, cambiar el modo de vida. Sí, también con respecto a la ropa interior, no usar telas que sean adecuadas, no las telas sintéticas, ¿no? Eso también afecta. El uso de toallitas diarias, eso, o sea, ¿cómo es posible que uses todo el mes algo sintético? ¿No? Tampoco es así, ¿no? Y el fortalecimiento del sistema inmune, el consumo de probióticos. Con respecto al consumo de probióticos, puede ser vía oral o, como les decía, con el uso de jabones, pero más confío en el de vía oral, la verdad. Y no solo se pueden encontrar en pastillas, ¿no? Como hablaba el doctor, pueden encontrarse en otro tipo de alimento como el yogur, incluso en el vinagre de manzana, que también, o sea, se produce a través de una fermentación, etcétera, ¿no? Bueno, yo me enfocaría en lo que acaba de decir la doctora Sara, que es el sistema inmunológico, ¿no? Porque con eso no solamente estamos previniendo este malestar o esta infectación de la levadura tan molestosa, sino de otro tipo de enfermedades. Y lo otro sería el control de algunas enfermedades que ya la persona padecía antes, por decir diabética. Una persona diabética tiene mucha más ¿cuál es la palabra? Predisposición. O sea, una persona diabética tiene que cuidarse el doble que una persona que no lo es, ¿no? Eso no quiere decir que una persona que no es diabética, por no ser diabética, se da, digamos, sus recreos de consumir pues, bollos, dulces, donuts, helados, el azúcar, de lo que hemos hablado principalmente. Entonces, fortalecemos el sistema inmunológico, cambiamos nuestros hábitos de alimentación, hacemos ejercicio, evitamos todo aquello que han hablado de la ropa, de los jabones, de los detergentes, etc. No habría manera de que este hongo se multiplique en el cuerpo, sino que se va a mantener, porque es un equilibrio natural, normal, que ha dado la naturaleza a todo ser humano, y que no tendría por qué alterarse. ¿Quién lo altera? El mismo ser humano, precisamente con estos malos hábitos. Entonces, simplemente manteniendo buenos hábitos de vida y el ejercicio, alimentándose bien. No hemos hablado mucho de qué se debe comer, pues verduras, sobre todo verduras verdes. Frutas sí, pero frutas que no tengan un alto índice glicémico, me estoy refiriendo a las frutas que son muy dulces,
Y en cuanto a la alimentación, si uno dice, bueno, que voy a cambiar las harinas refinadas, a mí me gustan las tortas, me gusta el pan blanco, me gusta hacerme sándwich, me gustan las pizzas, ¿y por qué voy a cambiar? Lo mejor, digamos, el mejor sustituto, de lejos, son los frutos secos. Entonces, si una persona decide realmente hacer una buena terapia, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado ahora, de esto no hemos hablado, dice, bueno, ¿cómo voy a hacer? Porque hay niñas de 12, 13 años que están presentando ya esos síntomas. Y esas niñas comen pan. ¿Quién no come pan? Si se le acostumbra, obviamente va a salir bastante más caro, pero la salud no tiene precio, ¿no? Una persona que come nueces, almendras, cayú, pistacho, ¿qué otras hay? Bueno, conocen que hay muchas, ¿no? Incluso los frutos rojos no están considerados de alto, aunque son ligeramente dulces, no tienen un alto índice glicémico y pueden ser consumidos principalmente los arándanos que actúan a ese nivel, a nivel de vías urinarias y genitales, ¿no? Entonces los frutos secos y estos frutos que llaman frutos del bosque o frutos rojos ayudarían mucho en sustituir estos alimentos que son tan difíciles de dejar, ¿no? Como los que hemos hablado reiterativamente, los que tienen mucho azúcar. Con eso yo creo que la persona no tendría ningún problema y podría llevar una vida absolutamente normal y también enseñar en su hogar y a las amistades, vecinos, parientes, etcétera, etcétera, para que se vean libres de vamos a decir, de una infección tan molesta, sobre todo en las mujeres. Muy bien, muchas gracias, estimados doctores, por hablarnos el día de hoy respecto al hongo cándida en genitales femeninos y la candidiasis. Y los esperamos próximamente en su canal Ecovivencia.